Desde el canal de Tao y Economía, estamos en YouTube y hoy día yo, Carlos Alberto, que lo conocen como Cabeto López, quisiera entrevistar como amigo a mi gran amigo Javier Martín y queremos hablar sobre cuestiones que tienen que ver con economía internacional y sobre todo con cadenas y con Bitcoin, y pues de eso vamos a estar hablando como amigos y esperamos que ustedes disfruten. Muchas gracias. Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Bueno, muchas gracias. Un gusto que me estés entrevistando en mi propio programa. Eso le da variabilidad, le da diversidad, y que el tema hoy no es solamente economía, también vamos a hablar un poco de conservación. Hablemos de varias cosas, Javier, Pero porque arranque usted es el que manda hoy. mira, yo tengo mucho tiempo de estar siguiéndote, tengo mucho tiempo de leerte y realmente tengo muchas inquietudes, algunas de ellas por supuesto las he evacuado a través tuyo, pero me parece interesante que tal vez podamos hacerlo como un ejercicio para otros que como yo no entendemos o no conocemos tanto como vos de este tema. Ahorita creo que todos estamos un poquito alertas porque hay en Costa Rica todo un proceso electoral que se nos viene encima muy pronto y tal vez hemos obviado algunas de las cosas más grandes, nos hemos enfocado en algunas locales o regionales, y yo quisiera preguntarte, Javier, de qué se trata de este tema del Bitcoin? Explícamelo a mí, que soy una persona pues realmente común y corriente, otro costarricense más. ¿Qué es ese tema? ¿De qué se trata? Bueno, explicar de buenas a primeras qué es el Bitcoin no es sencillo, puesto que es una tecnología que se compone más bien de tres tecnologías bien conocidas. Dos de ellas, una es la criptografía, que se utiliza para proteger su número de tarjeta cuando usted hace comercio electrónico. Entonces quien más utiliza la criptografía más bien es esta gente Visa, Mastercard. Y también la otra tecnología que utiliza es la tecnología de archivos compartidos, en inglés peer-to-peer. Es todos estos programas que nos permiten subir y bajar archivos compartiéndolos de manera gratis con diversas comunidades. Y la tercera tecnología es la que es completamente revolucionaria, se le llama cadena de bloques, y es la que rompe paradigmas de buenas a primeras, baja los costos grandemente de las compañías que logren implementarla, y cambia la manera completamente de hacer las cosas cotidianas. Esta respuesta es, sin embargo, todavía una respuesta no satisfactoria para el común de la gente, porque es que también el Bitcoin es una forma de transferir valor de un dinero a otro a un precio bajísimo. Y para contestar más profundamente qué es el Bitcoin, primero tenemos que entender qué es el dinero y cuáles son las características y cómo funciona. Esto nos conduciría a una explicación solo de eso, de unos 10 minutos, si no queremos extendernos mucho. Básicamente, para terminar de entenderlo de la forma más sencilla y contundente posible, el Bitcoin es el dinero del pueblo, emitido por el pueblo, y que le arrebata un 95% del poder a los bancos alrededor del mundo. Y por supuesto que esto afecta al establecimiento, afecta a los gobiernos alrededor del mundo de muy diversas maneras, les resta muchísimo poder, y ellos por supuesto han venido desde siempre, desde que se empieza a manifestar el Bitcoin alrededor del mundo, empiezan a satanizarlo como una forma de querer evitar lo que es inexorable. Simplemente esta tecnología arrasa, como arrasó hace 20 años el Internet, hace 10, 15 años las redes sociales con los aparatos inteligentes, los teléfonos inteligentes, que cambian paradigmas, cambian formas de hacer negocio, y de esta no se libra el sistema bancario. Y en resumen, lo que viene a hacer es una democratización de la riqueza, toda vez que usted dispone de su dinero al momento en que usted quiera hacerlo, lo puede transferir a cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, sin tener que someterse a horarios bancarios, sin tener que decir exactamente quién es usted. Y eso ha conducido a un error
conceptual, se dice que el Bitcoin es anónimo. Eso no es cierto. Hay unas cuantas criptodivisas que sí son absolutamente anónimas, pero específicamente el Bitcoin no es anónimo. Lo que pasa es que usted puede realizar transacciones sin estar diciendo una y otra vez quién es usted y presentar la cédula ni nada de eso. Es como cuando usted se sube en un taxi. ¿Qué es lo que el taxista quiere? Que usted le dé dinero, que le dé un billete. No le interesa saber su nombre, no necesita su crédito, su historial crediticio. Al igual, cuando usamos dinero no tenemos por qué someternos, es nuestro dinero, lo trabajamos, lo ganamos nosotros con el sudor de la frente, y es una barbaridad que el sistema bancario me esté poniendo trabas constantemente. Y además una operación que con Bitcoin se dura 10 minutos, enviar 5,000, 10,000, $50 a Australia, por ejemplo, a cualquier hora del mundo, en el sistema bancario tradicional no baja de 3 a 5 días. ¿Qué pasa con esa riqueza? 3 a 5 días, estos señorones que son muy hábiles la cabalgan y le sacan rendimiento sobre rendimiento, y entonces es como nos han venido esclavizando solapadamente de la manera más cruel y vil posible, que es a través de la inconsciencia, de un consumismo desmedido que nos hace creer que estamos viviendo una época de bonanza, y lejos de ello los índices económicos avisan un colapso inminente. Javier, esto evidentemente es como muy moderno, ¿no? Es como muy cibernético inclusive. Yo te digo como costarricense de a pie, como se usa ahora ese término. Yo hablo con gente, sí, pues tal vez con bastante gente, y no oigo conversaciones en este sentido, Javier. Yo no oigo a la gente hablando de este tipo de temas, ni tampoco pues discutiéndolos a fondo, mucho menos. Y no he oído tampoco a los señores de la política hablar sobre este tipo de temas. Y quería preguntarte, Javier, ¿qué será la razón por la que la gente en general no conoce sobre este tema? En 1994 o 96, Bill Clinton deroga la ley antimonopolio en Estados Unidos, que protegía que el monopolio no se hiciera presente en los medios de comunicación colectiva. En la ley que se llamó el Telecommunication Act, creo que es 1996 o 94, no importa, en alguna de estas dos fechas, se deroga esta ley, se implementa esta nueva ley que, entre comillas, permite una apertura, y la tal apertura resulta en la transformación de más o menos 1.500 canales de televisión privados pequeños que había alrededor del territorio estadounidense. Se convierten en 6, que son los 6 actuales dueños de toda la comunicación, y por supuesto que todos están tapándose con la misma cobija. Todos manipulan la información a su antojo. Este es el establecimiento. Esto es lo que se ha dado en llamar recientemente el Estado profundo. Y esto, como les digo, no es una cuestión de teoría conspiracionista. Ahí está la ley, cómo se derogó y cómo todo cambió a partir de ese momento. Entonces nos encontramos en un mundo orwelliano en el cual la información que nos llega no es exacta, no es nada parecido a una cuestión veraz. Es una información manipulada. Los índices económicos no mienten, ahí están, son de dominio público, son datos duros, esos no mienten. Los periodistas del sector financiero y los periodistas de todos los sectores distintos reciben una directriz: usted va a informar esto y esto otro, y no queremos que toque esto otro. Y si se sale del cajón, simplemente lo despiden y se acabó. Como ellos son todos los dueños de todo, estos periodistas temen quedarse sin trabajo, y tienen toda la razón del mundo, y se someten a una situación muy nefasta a nivel de la ética profesional. Por ejemplo, una periodista como Rachel Maddow gana $7.5 millones al año. Dígame si eso es ser periodista, o si eso es más bien un ingreso tipo Hollywood. Si a mí me pagan $7,5 millones al año, es decir, $33,000 por presentación, yo voy a decir lo que sea, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la vida tiene uno oportunidad de ganarse $7 millones al año? ¿Verdad? Entonces eso no es periodismo. Pero es que no hace falta
pensar que está bien o que está mal, con solo ir a las fuentes, con solo ver los datos duros, la velocidad del dinero, el índice del Báltico seco, esos son indicadores que no mienten y ahí se refleja. Javier, mira, ahorita, como decíamos antes, este país está convulsionado, sobre todo esta Semana Santa, por este asunto de las elecciones. Y definitivamente muchos pensamos que hay un montón de cosas en juego. Tal vez no necesariamente es que hay que tener un favorito para pensar en una forma u otra, pero como te decía antes, nadie habla de este tipo de cosas. ¿Qué prevés vos que han perdido de vista, qué sé yo, hasta los políticos en nuestro país, que pudiera tener una influencia sobre todos nosotros, especialmente una persona como yo, que es una persona, pues, como decimos, de a pie? ¿Qué puede ser lo más importante a nivel internacional que estamos obviando, que no estamos tomando en cuenta y que estamos viendo? Ahorita todo el mundo está hablando del déficit fiscal en Costa Rica, que el valor del dólar inclusive, del que creo que también tiene una relación con todo esto que estamos hablando, pero nadie habla a nivel de las cosas internacionales. Eso es una cuestión nacional y por supuesto que hay una preocupación, pero ¿qué hay más allá, Javier? Porque no hablan de eso, porque desgraciadamente se alimentan de las fuentes que se alimenta el establecimiento, que son las fuentes falsas. Los fake news son el establecimiento atacando a los que están diciendo la verdad a través de YouTube. Este canal es uno de estos ejemplos. Entonces inventan la historia del fake news para tirar una cortina de humo. Entonces lo que pasa es que los políticos costarricenses viven en esta burbuja donde existe una cámara de resonancia, donde todo lo que dicen es todo lo que se escucha y no se escucha nada de afuera, y si de afuera viene procesado, viene ya predigerido, donde nos dicen que todo anda bien. Ellos juran que hay una recuperación económica donde todo anda bienísimo, que nunca estuvo mejor, y uno ve los índices económicos y su servidor los ha publicado, los sigue publicando cotidianamente, y esos índices alarman. Algo inaudito en la historia de la humanidad es que durante 10 años hayamos tenido los intereses en cero. ¿Qué significa eso, Javier? Significa un robo, una confiscación de la riqueza de la clase media hacia la clase alta. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que hoy tiene 85, 92 años, usted hizo lo correcto toda su vida trabajando duro, ahorró, y resulta que ya se retira y los ahorros le dan 0% durante 10 años. Entonces, ¿para qué lo hizo? Entonces, no puede dejar de trabajar, y vemos personas de la tercera edad, cada vez más personas trabajando, cuando ya se supone que deberían retirarse, y es porque su pensión no le está dando absolutamente nada. Otra consecuencia grave es muy elemental. La economía se fundamenta en el ahorro. Si usted castiga el ahorro durante 10 años, dándole nada a cambio del ahorro, el ahorro desaparece y entonces la economía desaparece. Los economistas de la escuela neoclásica dirán que yo estoy muy equivocado, que lo que fundamenta la economía es el consumo. Perfecto, ¿y de dónde sale del consumo? Solo puede salir de dos fuentes, o del ahorro o de la deuda. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la deuda ya es imposible de pagar. Es decir, el modelo absurdo neoliberal, que nace con Thatcher y con Ronald Reagan, que es aquel momento en que derogan la ley Glass-Steagall, ley que se creó durante la Gran Depresión justamente para que no se repitiera la experiencia. Esta ley Glass-Steagall separaba la banca de inversión, que es a donde los grandes ricachones juegan su dinero y si lo pierden lo perdieron ellos, de la banca del ahorro, que es a donde los ciudadanos guardan su dinero, y entonces esa ley protegía el dinero de los ahorrantes, y entonces Margaret Thatcher y Clinton y todo este enredo al final derogan la ley Glass-Steagall, que por cierto le toca de nuevo a Bill Clinton darle la estocada final, y a partir de ahí empieza el ciclo recurrente de burbujas económicas que se inflan y estallan. Llámese 1900, está en 1996 creo que es, luego está 2000, luego está 2008. 2008 no solo no se resolvió
toda la deuda está ahí, toda la estructura sigue ahí. No solo no metieron a la cárcel a nadie, sino que se le dieron premios a toda esta gente, a todos estos banqueros inescrupulosos que produjeron esta crisis que se le ha dado en llamar la Gran Recesión, y nosotros no nos hemos curado de eso, y el 2008 sigue presente aquí y ahora. Entonces, lo que los políticos locales, criollos, costarricenses cometen el error es en el enfrascarse en un dime que te diré que tiene que ver con Dios, y que si la ética, y que si aquel fue malo, y que cuál es más corrupto, y que se limpió. Todo eso es cosmético. Quien quede, no sé quién quede, no es importante. El que quede va a tener que convocar a una junta de notables, porque la crisis económica global es tan nefasta que no van a poder resolverlo solos. Y lo que me gusta de todo este proceso es que los políticos cobardes, ladroncillos, van a salir huyendo, y tal vez ingresen políticos honestos que ya consideramos que no existen, como si fueran unicornios, ¿verdad? Extintos, decís vos. Extintos, esa raza antigua. Mira, yo lo que veo es que hay tantísimo. Yo creo que ningún costarricense en este momento está exento de una conversación en este sentido política, porque están muy exacerbados los ánimos. Hay mucha gente que tiene una posición muy radical, y eso ha pasado en nuestro país anteriormente, inclusive después de la guerra del 48, el proceso de la Nueva República. Pues hubo de eso, y por muchos años nosotros como carajillos oíamos a la gente hablar de esto y del otro, pero en estas particularmente se ha puesto un poquillo más feo. Sin embargo, ahorita te escuchaba decir que el asunto no es solo nacional, porque la gente habla de un problema económico a nivel nacional, pero ¿qué es lo que ves vos de todo el asunto ya más grande del nivel internacional que nos va a afectar? Es una junta de notables. ¿Qué es lo que Primero que todo, lo que hay que entender es que la productividad global cayó, y cayó espantosamente, y esto lo revela el índice del Báltico seco, el Dry Baltic Index, es el que mide el transporte marítimo mundial de materias primas secas. Este dato no puede alterarse porque es el conglomerado de varias agencias navieras alrededor del mundo que envían sus datos cada 24 horas, creo que eso, cada 12 horas, y se hace un promedio ponderado y ahí sale el índice. Pues este índice cayó del 2009 al presente arriba de un 90%. Lo he visto en el 97.5% de caída, y lo he visto actualmente, creo que está como un 93-94% menos de transporte marítimo mundial de materias primas desde el 2009. Entonces, ¿de qué recuperación económica me están hablando? Es que cuando usted mide materias primas secas, ahí viene desde cosechas, pasando por resinas, por hierro, cobre, fertilizante, algodón, lo que usted quiera, menos crudo. Porque el crudo es líquido o semilíquido, digamos, ¿verdad? Y el crudo no se queda atrás. El crudo tiene una caída del 70% desde el 2014 al día de hoy. Entonces, ¿de qué recuperación económica estamos hablando? Si se está consumiendo cada vez menos crudo, se está consumiendo cada vez menos materias primas. Las materias primas son las que generan productos terminados en las fábricas. Entonces, ¿de qué productividad estamos hablando? Cuando me contestan los economistas neoclásicos, me hablan de la bolsa. Ay, claro, la bolsa, ¿cómo no? La bolsa ha subido 70 veces, el Dow Jones 70 veces en el 2017, algo que nunca se había visto. ¿Y por qué está subiendo tanto? Porque resulta que todos los meses entre el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón emiten el equivalente a 200.000 millones de dólares al mes y lo inyectan en la economía. Bueno, el 75% de esa economía para ellos es la bolsa. Entonces hemos visto una inflación en el precio de las acciones en las bolsas alrededor del mundo. Pero el resto de la economía cada vez peor. La velocidad del dinero, que es la que mide cuánto dura un billete en la mano de alguien, conforme se intensifica, habla de una economía en crecimiento. Bueno, tenemos la velocidad del dinero más baja de la historia. ¡Ay, qué belleza!
Entonces, lo que estos políticos no entienden es que no importa lo que pase, Costa Rica ya no tiene un 5, lleva más de 5 años viviendo de los bonos, de los eurobonos que va colocando. ¿Qué significa eso? Que vamos hacia un proceso de greciación, si es que si se me permite esa palabra que acabo de inventar. Vamos a repetir la experiencia de Grecia, que es donde vienen y se llevan las islas, cada país se lleva su racimo de islas y desaparecieron las islas, se roban el mar con todos sus peces. Se dejaron los aeropuertos, los muelles, todo le quedó a ellos. Javier, mira, yo como hablo con gente pues, que es de una y otras, todos somos gentes así de clase media tal vez. La tradición en nuestro país es que cuando se avecina o la gente prevé que pudiera haber una época difícil, lo que la gente hace es que guarda dólares, no ni siquiera colones, sino que guarda los dólares que puede. Yo te he oído hablar de que probablemente esa no es la mejor forma de prevenir o de prepararnos ante una situación de este tipo. ¿Qué crees vos? ¿Será prudente tener los dólares? No, jamás. Usted tiene que conservar un porcentaje de su riqueza en dólares mientras sirven. Pero el dólar es, por un lado, divisa de los Estados Unidos de América, y por el otro lado es divisa de reserva internacional. Ese es según el acuerdo de Bretton Woods de finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se reúnen los países aliados y acuerdan la creación del Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco Mundial y del establecimiento del dólar como divisa de reserva internacional. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, para facilitar las cosas, vamos a usar el dólar para el comercio internacional. Se oficializa que las exportaciones se hagan en dólares. Todo esto en el tanto, Estados Unidos, que en ese momento era uno de los países, o quizá el país con mayor cantidad de oro en el mundo, entonces, en el tanto, Estados Unidos conservara el suficiente oro para respaldar esos dólares girando alrededor del mundo, funcionando como divisa de reserva internacional. A una tasa de $35 la onza troy de oro, ¿verdad? Unos años después, un par de décadas después de este acuerdo de Bretton Woods, ya Estados Unidos había gastado lo imposible a través de la guerra de Corea, después con la guerra de Vietnam y finalmente con una política de Lyndon Johnson que se llamó la política de Guns and Butter, es decir, rifles y mantequilla, rifles para Vietnam, mantequilla para los Estados Unidos y para Latinoamérica también. Esa es la época de la Alianza para el Progreso, ¿verdad? Kennedy había comenzado con esto. Bueno, entonces se abre la llave del gasto público en Estados Unidos, se hacen guerras, ¿cuál guerra no lo es? Innecesarias. Toda la guerra tiene una razón económica principalmente. Y por el otro lado se intenta endulzar a la población con un montón de medidas sociales, y entonces llega 1969, que es cuando el dólar está literalmente quebrado. Es tan grave la situación, y esto no es una historia que se conozca, pero es cierta, y ahí están los datos duros que lo comprueban. El Fondo Monetario Internacional se ve forzado a crear una nueva divisa que se llama los derechos especiales de giro, 1969, para salvar la situación. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que me olvidé mencionar que este acuerdo del dólar como divisa de reserva internacional era lo que se llamaba el patrón oro. Entonces, todas las divisas a su vez alrededor del mundo estaban respaldadas por oro, y los déficits comerciales de país a país se saldaban con oro. Entonces, para 1971 Estados Unidos ya no tiene oro. Tan no tiene oro que Richard Nixon se ve obligado en agosto, creo que es, de ese año, 1971, a dar un discurso en la tele, en la noche, en medio del noticiero, una cosa así, donde aclara que a partir de ahora se va a eliminar temporalmente el patrón oro para beneficio económico de Estados Unidos, porque después se volverá a ese asunto, cosa que no se cumplió. Al hacer eso, incumplieron, ¿verdad? Y se llevaron entre las patas un montón de países con sus deudas y todo. Y como técnicamente el dólar no puede, o ninguna divisa no puede estar respaldada por algo, nació el petrodólar.
Historia un poco larga que básicamente se sintetiza en que Henry Kissinger sale a hablar con la Casa Saudí. La Casa Saudí le dice que está bien, que se comprometen a forzar a la OPEP, a comprar a partir de ahora, a vender su crudo únicamente en dólares. Entonces es a partir de ese momento en que el mundo, el globo entero se ve forzado sí o sí a comprar dólares para poder comprar petróleo. Entonces se respalda el dólar basado en una mercancía que es la que más se vende alrededor del mundo de una forma arbitraria, y a partir de ahí quien diga que no va a seguir vendiendo su crudo en dólar, sino que lo quiere vender en euro, por ejemplo, Saddam Hussein, se lo traen abajo, y cuando Gaddafi dice en Libia vamos a crear un dinar oro, una cuestión, ¿verdad?, se lo vuelan también. Entonces, en resumen, una historia tan larga, la verdad de lo que yo estoy tratando de decir se encuentra en el mismo sitio web del Fondo Monetario Internacional. Específicamente hay un artículo que se llama en inglés Special Drawing Rights Enhancing the World's Economy. Vamos a traducirlo entonces por derechos especiales de giro mejorando la economía global. Y en este documento emitido por el Fondo Monetario Internacional en el 2009, es decir, 6 meses después de la catástrofe del 2008, ahí se establece claramente lo que vendría siendo el plan, la agenda para la sustitución del dólar en su función de divisa de reserva internacional. Es decir, y que quede claro, no es que el dólar desaparece, no es que el dólar muere. Lo que muere es la condición de divisa de reserva internacional. ¿Por qué? Por exceso de emisión. Yo te pregunto porque, bueno, ha sido una cuestión recurrente entre todas las conversaciones estas de los políticos, hablar sobre precisamente la paridad del colón con el dólar, e inclusive alguna gente ha hablado de dolarizar la economía costarricense por mucho tiempo, ¿verdad? Es algo no es nuevo, pero si realmente el dólar no es una panacea como tanta gente cree. Recuerdo yo cuando era chiquillo que la gente guardaba joyas, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Que las señoras sobre todo tenían joyas Claro. de oro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que vas a hablar, probablemente, digo yo, vale la pena guardar oro. Entonces, Claro. Cuando yo me entero de todo esto hace como 6 años, también descubro que hay un concepto que se llama valor refugio. El valor refugio a nivel financiero es todo aquello en lo que usted invierte teniendo la certeza de que mientras todo pierde valor a su alrededor, esto en lo que usted invirtió sube de valor. Y eso es específicamente el oro y la plata. Pregúntese lo siguiente, Cabeto, ¿por qué si como sociedad en Latinoamérica al menos llevamos más de 100 y pico de años de no usar la plata como dinero, nosotros le seguimos llamando al dinero plata? Uno le dice al amigo de uno, ¿dónde está mi plata? sí, correcto. O uno chiquillo le decía a los papás, papá, dame plata, mamá, dame plata, y así. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que evidencia eso? Que fue durante tantísimos siglos, específicamente 5000 años, que los seres humanos hemos venido usando el dinero verdadero, que es oro y plata, y que por tanto quedó en el lenguaje, al menos en Hispanoamérica, registrado el uso de la plata como dinero, e inconscientemente seguimos invocándolo a eso. Entonces, la vieja costumbre de las mujeres, que son siempre muy prudentes, que por su maternidad siempre tienden al ahorro, y con el cuento de que el esposo les compra algo para que estén contentas, lo que están creando es una cuenta de valor refugio, que en los momentos de crisis es lo que los salva. Siempre quien salva de alguna u otra forma económicamente a la familia es la mujer a través de ese valor refugio. Esto es entonces una institución que se ha venido llevando a cabo inconscientemente durante miles de años y que ahora se oficializa, o no sé, de hace unas décadas para acá, ya como un concepto financiero. Y son en el presente cosas muy obvias. Por ejemplo, oro, plata. Podemos hablar de whisky. ¿Por qué podemos hablar de whisky? Porque tenemos certeza, por ejemplo, que durante la Gran Depresión
dos industrias florecieron: cinematografía y traguitos, guaro, whisky. Por una sencilla razón: en medio de todo ese agobio, el ser humano decía, bueno, voy a destinar un poquito para ir a ver una película y tomarme unas cervecitas, una cosa así, para salir del agobio en el que estoy. Correcto. Entonces, se puede pensar en Valor Refugio Whisky. Hay comunidades en algunas partes en los Estados Unidos, comunidades sumamente deprimidas, en las cuales hay unas especies de pichingas con detergente líquido. Esas están funcionando como divisa. Con eso usted va y compra otros bienes dentro de esas pequeñas comunidades. Trueque. Como una especie de trueque. Muchos de esos son robados de los supermercados y entran en una economía informal dentro de estos barrios comprimidos económicamente. Yo veo, Javier, aquí en Costa Rica, no puedo cuantificarlo, porque no puedo, pero sí veo que constantemente hay más y más gente que hace trueques, o sea, Claro. que se intercambian bienes, no hay intercambio de dinero. Es una tendencia que no sé si está creciendo, como te digo, no sé cuánto es, pero parece una cuestión que inclusive Existe, es cultural, pero ¿no? todavía no se manifiesta con fuerza, porque es que Costa Rica, y me imagino que varios otros países latinoamericanos, somos satélite de Estados Unidos, y Estados Unidos ha venido produciendo dinero nacido del aire y creando estas inmensas burbujas económicas de las cuales nosotros participamos. El barrio en el que estamos, por ejemplo, cuando yo llegué, había 3, 5 restaurantes máximo, ahora hay 68, 70 y no sé cuántos. Tantos, ¿verdad? Sí, abren un restaurante Lindo, cada ¿verdad? media hora. Entonces, ¿qué es lo que eso nos dice? Pues que hay una burbuja, porque no es cierto que hay tanto mercado. Muchos hablan de lavado y todo, bueno, sí, habrá unos ejemplos de eso, pero en general lo que hay es dinero. Es que, entiéndaseme, es dinero nacido del aire durante 10 años al 0%. Javier, eso todavía no lo entiendo. Yo sé para que serte cuesta honesto. mucho Es que entender. cuesta entender Yo sé cómo, que cuesta, pero no cómo sé, es ese echémosle concepto por del otro lado. 0%. Sí, entrémosle, contame. A ver, véalo de esta forma. 4 o 5 grandes bancos de los Estados Unidos y algunos de Inglaterra reciben de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de los Estados Unidos, del Banco de Inglaterra para Inglaterra y el Banco Central Europeo para Europa. Estos bancos grandes, reciben el dinero que ellos quieran al 0,15%, digamos, durante 10 años. Digamos, seamos justos, durante 9 años recibieron ese dinero, ¿verdad?, al 0,15%. Entonces, eso es prácticamente gratis. Eso se hizo a partir del 2008 como una medida de emergencia para sacar a la economía global de la crisis. Decían ellos que pretendían desarrollar una velocidad de escape, de manera tal que en algún momento se supera y los intereses se pueden subir y todo arranca de nuevo. Bueno, eso nunca pasó. Entonces, como no pasaba, los siguieron permaneciendo en cero. Entonces, Alemania, Suiza, Japón se vieron forzados al interés negativo. Y aquí se vuelve todavía más extraño. Sí, complejo. El interés negativo significa que usted le da el dinero al gobierno alemán para que el gobierno alemán le devuelva su dinero un año después o 10 años después, menos un 1.5. O sea, perdés plata. Perdés plata. Vos le das dinero al Estado para que te lo tenga, para que te tenga el dinero parqueado ahí. Y le pagás para que te lo cuiden. Le pagas para que... Entonces, ¿a dónde gana? Entonces la gente dice, pero es que no es cierto lo que me está diciendo. Bueno, ahí está, véalo. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ok, que usted compra y vende instrumentos llamados bonos, y a usted no le importa que están pagando menos, porque al final usted logra una ganancia en la compra y la venta. Y la gente que la compra y la vende, la compra para hacer eso mismo. Entonces lo que tenemos es una cadena de especuladores ganándose algo en un ciclo que no es productivo. Ahí no se están produciendo fanegas
de café o mesas o latas de atún, no, lo que está haciendo es un círculo vicioso de gente financieramente ganándose algo a raíz justamente del dinero nacido del aire. Eso es como especulativo, entonces. Es especulación pura, no sirve de nada, infla los datos, nos permite hacerle creer a través de una prensa vendida a la población de que todo anda bien, cuando lo cierto es que estamos al borde de un colapso. Ya debimos haber colapsado. Si usted revisa la gráfica de Wall Street, por ejemplo, y de China en 2015, septiembre, octubre, ahí se ve. Eso lo salvaron con inyecciones de toneladas de dinero nacido del aire y al 0%, y vuelve a darse otra vez porque intentaron subir los intereses a finales de 2015. Enero fue la pérdida absoluta, ¿verdad? La bolsa se hundió, todas las bolsas se hundieron, ya nos estábamos hundiendo, empezaron a emitir más dinero, no funcionó. Entonces Japón e Inglaterra entraron en los intereses negativos y entonces el mercado se levantó. O sea, lo que tenemos es un adicto al dinero gratis. Correcto. Como un cocainómano al cual usted o le inyecta cocaína o lo deja morirse. Es como un círculo vicioso. ¿Verdad? Es un círculo vicioso. Absurdo. Que llevó al interés negativo. Es que el interés negativo no existe, a nivel de lenguaje es una falacia, eso se llaman pérdidas, pero la prensa le dice interés negativo. Pero Javier, tiene que haber grupos que están perdiendo más que otros, hay gente que está más golpeada que otros. Sí, claro, vea, es que esto funciona así, cabrón. Cuando usted no sabe jugar póker, como yo, entra, como yo tampoco, yo no sé, entra a una mesa, se sienta, se pide un traguito y sale 2 horas después y un 5. Correcto. Porque hay 3, 4 tontos y 1 o 2 taúres que viven de eso. Gracias. ¿Verdad? Entonces, cualquiera que logró alrededor del mundo, que son miles, una oportunidad y se ganó algo, o recibió una herencia, o se ganó un premio, va y lo vota. El sistema está diseñado para que usted bote su dinero, para que usted compre un carro y no termine de pagarlo nunca. Y cuando ya no funciona, le dan el otro que no va a terminar de pagarlo nunca. Vos me has contado, es algo interesante porque podría ser una buena oportunidad. Siempre en estas cosas, ¿verdad? Como que hay oportunidades para la gente que está, como vos decís, un poco más enterada, o la gente que está dispuesta a tomar un riesgo. Y me habías dicho que muy probablemente de los negocios en general que hay, los que van a sobrevivir son aquellos muy pequeños o aquellos que son liderados por la familia o en unidades familiares, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo explicas eso, Javier? Es muy sencillo, manejan los costos más bajos posibles. Si el verdadero comunismo existe, es al núcleo de la familia, que es como funcionan muchas de las familias más estoicas y más exitosas. Entre ellos los chinos en Costa Rica. Básicamente todos trabajan un montón, nadie tiene sueldo, pero lo que necesite ahí está. Nunca le falta nada. Correcto. Y en algún momento obtiene una especie de dote para irse y montar lo suyo, ¿verdad? Pero eso es después de muchos años y después de un progreso familiar y todo. Entonces, lo que va a ocurrir es una caída de al menos 70% de los negocios de la empresa privada alrededor del mundo. Sí, claro, porque es que hay demasiados que no debieron ni siquiera haber iniciado. Es que la expansión crediticia nacida de la emisión de dinero, no del ahorro, que es muy distinto. Si fuera que la población ahorró, entonces sí funciona, pero cuando es creación de dinero por unos políticos banqueros, lo que conduce es a esto, a una inflación de los negocios que en realidad no funcionan. Javier, y cuando vos decís que el 70% de los negocios tal vez no van a funcionar, eso es un montón de gente. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿No? Los va a absorber el agro. La agricultura. Es que no queda de otra. Porque con la agricultura, al menos en nuestros países cálidos, usted va y trabaja y agarra algo de lo que hay ahí, mientras va cultivando lo que el señor cultive, se encuentra unos guineos, unos plátanos,
unas yucas, unas cazabas, como dicen en otros países. Pero eso es como de sobrevivencia, o vos crees que sea como de intercambio también, de negocio. Va a ser, al principio va a ser muy duro, porque de ahí entonces el 70% de la población se va a quedar sin sueldo, el gobierno no va a poder cumplir con muchísimas de las obligaciones, va a tener que declarar una moratoria. Vea, para entender esto hay que tomar los referentes históricos que hay. En el caso de Costa Rica, los tiempos de Carazo nos dan una buena escuela. En uno de esos años, el dólar subió 675%. ¿Verdad? Se volvió imposible. Sí, me acuerdo. Se volvió imposible, habían grandes filas para comprar arroz, porque no había arroz, no había frijoles, no había azúcar, no había manteca, no había de nada. Y otro referente importante sería entonces la Gran Depresión en los Estados Unidos. Es que ya eso ocurrió, ¿verdad? Y ahí se dan unas dinámicas que vuelven a ocurrir en otros puntos. Por ejemplo, Alemania 1923. Llegó un momento en que los billetes no servían para nada, había una hiperinflación. Entonces hay documentados muchísimos casos de crisis realmente serias en los que todo colapsa. Yo no sé si estará relacionado lo que te voy a preguntar, pero bueno, hace poco, en diciembre, el gobierno tuvo unas enormes dificultades para pagar sus salarios y no sé qué, tuvieron que hacer una emisión de bonos, creo, ¿verdad? También para poder pagar. Hicieron algún matarile, yo creo que más bien vendieron algunos bonos del Tesoro estadounidense para tener colones para poder pagar los sueldos, pero entonces siguen desfinanciados, y esta semana que pasó, creo, hubo una colocación de bonos que les ayuda para llegar al final del primer trimestre, digamos, y siguen en rojo. Y ni le digo el déficit de 2 billones de dólares, es decir, de colones, perdón, 2 millones de colones en el fondo de pensiones de la Caja. Eso, entiéndanlo, no es que alguien llegó y se lo robó, no, es que el interés en cero durante 10 años destruye cualquier fondo de pensiones. Entonces, más encima, todos los fondos de pensiones alrededor del mundo están quebrados. Javier, triste, ¿eh? Muy triste, sumamente preocupante. Y mientras tanto, todo el mundo se mete con los Pokémon. Sí. Es que hay como una anestesia de la gente, porque claro, ahorita lo que la gente está fija es en una pelea que todos conocemos muy triste, entre 2 o 3 puntos que no son superficiales, pero que no son realmente la esencia del problema que nos enfrenta. He tenido la oportunidad de oír gente como vos que hablan sobre economía, y en el caso particular de algunos de estos dicen que lo que el país tiene es una deuda que sigue creciendo porque se pide dinero para seguir pagando la deuda, que es lo que es lo más recurrente. Yo lo que veo, Javier, es que la gente no se pregunta más allá de la elección. Nosotros vivimos como de elección en elección y todo el mundo se pelea en las elecciones y después dejan que el señor presidente supuestamente arregle esto en 100 días y nunca se va a lograr. Nunca se hace. De las cosas que yo he oído, se prevé una situación difícil para cualquiera de los dos señores ahorita, pero eso es a nivel costarricense. Además de todas estas deudas impagables que tenemos y eso, ¿qué ves vos que podamos hacer? ¿Qué va a pasar? O sea, ahorita elegimos presidente, pero ¿qué va a pasar? No va a servir de nada. Mire, y si usted es adorador de Oscar Arias y lo pone, tampoco va a funcionar, y ponga el que ponga, ya no hay cómo, ya no es un problema local. Cuando uno lee un poco la historia y ve las narraciones de los problemas económicos de la Gran Depresión en Costa Rica, las grandes carencias, no había cuero, entonces los zapatos había que remacharlos con lo que hubiera, con madera, con lo que fuera, ¿verdad? Eso ha ocurrido varias veces. Va a ser muy duro, va a ser caótico, pero veamos algo. ¿Cuándo usted ha visto un político funcionando? Hay un único escenario en los que yo los veo y uno empieza a decir, qué buen político. No me hagas hablar de eso. Hay una o dos circunstancias. Una de ellas es un terremoto 8.5 en la escala Richter. Okay. Minutos después usted lo que tiene son políticos increíbles. Sí.
Es tal el agobio de la situación, es tan grave que el pueblo inicia procesos de solidaridad espontáneos, de acción ciudadana real. El ser humano es de lo más patético que hay. Hasta que usted no pierde o no recibe el golpe, usted no toma conciencia. Entonces, visto a la luz de la Escuela Austriaca de Economía, esto es lo más sano. La crisis económica es la purga del sistema que se sobrealimentó, que comió demasiado chocolate, demasiada grasa, lo que fuera, y está semi-intoxicado y necesita vomitar. Eso es la crisis, esa es la depresión. La depresión es la cura. Entonces, lo que viene es muy malo, pero a nivel de manejo de masas, de problemáticas de este tipo, considerando grandes masas, vivimos en un país muy pequeño, bastante rural, con mucho espacio, con un clima benigno que nos permite muy rápidamente cultivar yuca, y entonces tenemos además una larga tradición de democracia y de tolerancia que, aunque ahora pareciera que está perdiéndose, yo creo que todo esto es un efecto de la misma globalización. Lo que nadie entiende es que los políticos dejaron de hablar de globalización hace 10 años. ¿Qué fue lo que pasó? Si es que era el trapito de dominguear, era la lección continua de adoctrinamiento, era globalización 1, 2 y 3, 5 veces al día, 1000 veces al día, y de repente desapareció. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no se preguntan qué es lo que está pasando. Es que la globalización no funcionó. Y tenemos que hacer un programa solo de esto, explicando los niveles de exceso en los que cayeron. Ya lo vimos un poco con la eliminación de la ley Glass-Steagall. O sea, tomaron el argumento del libre mercado simplemente para enriquecerse más, en detrimento del resto de la población, y eso del libre mercado no tiene nada. Entonces lo que viene es una purga, y a partir del colapso usted va a ver políticos funcionando. Y cuando pase la crisis viene la necedad, otra vez la corrupción generalizada, rampante y todo. Pero esta vez tenemos como caso primero o único hasta el momento en la historia de la humanidad la posibilidad de cambiar las cosas a través de la tecnología de la cadena de bloques, que es transformadora. A mí me resulta importante eso de tener una salida, ¿verdad? Porque la gente tiende a hablar de las cosas cuando están muy negativas y tiende a ofuscarse, todos. Claro, y también, se vuelven radicales y se vuelven fanáticos. Y toda esta insultadera, claro, todo el mundo está como muy ofuscado, claro. La gente está como peleando y está buscando la forma de pelear con el otro. Y realmente pues tenemos cosas más grandes de las que todos tenemos que preocuparnos, no solo por un partido político, por un señor o por esto o por el otro, sino que hay cosas muy grandes, hay cosas que como pueblo tenemos que preocuparnos. No nos estamos preocupando lo suficiente. El nivel de embrutecimiento doctrinario ya rebasó todo límite. El ser humano actualmente es más parecido a un androide, es un ser humano muy robotizado, porque han sido demasiadas décadas de vivir en una falsedad, en una condición en la cual si no hay necesidad, entonces la iniciativa se va adormeciendo. Perdóname, yo se me perdió el hilo en ese momento, pero lo que quería preguntarte era, Javier, ¿quién en este proceso que parece que es como imparable, quién está tomando la iniciativa para, por ejemplo, promover las cadenas de bloque y el Bitcoin como una moneda o como una alternativa? El libre mercado. Es que si usted se mete con Bitcoin, resulta que no hay un presidente del Bitcoin, no hay un director del Bitcoin. No hay un banco, Javier. ¿Ah? No hay un banco del Bitcoin. Hay, y nosotros queremos también crear nuestro propio banco de criptodivisas, pero no hay un banco que logre cerrar el Bitcoin, que logre crear otro Bitcoin. Sí, cualquiera lo puede crear. Cualquier ser humano puede crear cuantos Bitcoins quiera. Quien dice que el Bitcoin vale o no vale es el mismo que dice que el dólar vale o no vale, se llama el mercado. Y ahí nos encontramos con un choque de paradigmas tectónico,
Porque llevamos, y yo entiendo esto, llevamos 5.000 años de un paradigma de centralización. De hecho, ese paradigma de centralización es el que nos permite alcanzar el nivel de progreso actual, y ahora de la noche a la mañana nos presentan un nuevo paradigma en el cual usted ya es libre. Usted ya no depende de un banco, ya no depende necesariamente de un gobierno para absolutamente nada, porque la tecnología de la cadena de bloques lo hace innecesario. Entonces viene la pregunta que lanzó Erich Fromm: ¿qué hago con tanta libertad? Entonces encontramos un ser humano que no tiene idea de qué hacer con tanta libertad, y más bien le da vértigo. ¿Cómo que nadie dirige? Yo no puedo, dice el ser humano común hoy. No puedo estar en una sociedad donde no haya un director. Es que tanta libertad impone más bien mucha responsabilidad. Exactamente, que es la libertad que promueven los anarquistas de la propiedad privada. ¿Vos? Claro, anteriores al comunismo. Los anarquistas ya peleábamos contra la monarquía. Anarquista es como un liberal, pero de izquierda. No, más bien detestamos a los liberales. Porque los liberales, es que el problema con el término liberal es que ya tiene muchísimas acepciones, dependiendo de en qué contexto lo veas. Digamos, en Estados Unidos liberal significa completamente otra cosa. Sí, correcto. El término neoliberal, digamos, que se ha venido acuñando en Hispanoamérica en las últimas 2 décadas, es el que utiliza una plataforma de propiedad privada, tomando un instrumento llamado el Estado y beneficiándose a ellos como grupito, como grupo de poder, grupo de presión política. El anarquismo propone destruir el Estado para que estos parásitos sucumban y se sometan al verdadero libre mercado. Entonces, al final, los anarquistas recibimos golpes de la izquierda y la derecha porque los atacamos por igual, ¿verdad? Y ahí es donde uno se vuelve el enemigo del pueblo, porque es que al final, Cabeto, y vos lo dijiste hace un rato, yo llevo 45 años de escuchar que esta vez sí, y otra vez se robaron no sé cuánto, y otra vez se robaron no sé cuánto, y es que el mismo sistema político lo que logra es que las personas que llegan al poder lo hicieron a través de los cadáveres dentro del mismo partido. Entonces no podés hablar de honestidad. No hay un solo de esos tipos que haya llegado a esa cúpula de poder siendo honesto, porque es que si es honesto no hubiera llegado. Y es como muy notorio, ¿verdad? Porque la gente tal vez lo deja pasar porque necesitan tener esperanza, digo yo. Tal vez necesitan tener esperanza. Sí. Que, digo yo eso porque la gente esperaba, por ejemplo, con este señor, don Luis Guillermo, para mencionar un nombre, que en los primeros 100 días de gobierno todo se arreglara. Así éramos en Costa Rica, ¿verdad? La gente esperaba que en 100 días todo estuviera arreglado. Y ahora mismo hay gente que dice que en los próximos 100 días la cosa se va a arreglar finalmente. Exactamente. Y eso es algo que, no sé, yo soy de pueblo, a mí me da miedo pensar que la gente esté tan exacerbada y estén pensando que una cuestión se va a cambiar rápidamente cuando nunca ha podido hacerlo así, y mucho menos en este momento. Sobre todo si las cosas son tan complejas a nivel no solo nacional, sino ya internacional. Y yo lo que te preguntaba de las cadenas de bloques y esto es porque, Javier, para serte honesto, ¿sí? no es que yo lo crea, yo conozco muy poco, estoy ilustrando con vos, pero la gente habla mal del Bitcoin, no todo el mundo, la gente que habla algo del Bitcoin lo relaciona con seguramente secretismo, no sé, porque la gente no conoce, pues, creo yo, eso es lo que yo asumo. ¿Qué crees vos de eso? Porque la gente, pues vos ves, a veces hay algún comentario, inclusive una de estas personas que son más públicas que hablan, y lo que hacen es relacionarlo negativamente, ¿verdad? Es como fake news, diría yo. O sea, ¿qué te parece a vos? Es una de las fases de negación de la persona que entra en luto. Una de ellas dice la negación, esto no está pasando, esto no es cierto. Después entra en la rabia. En la fase de rabia se empieza a demonizar, a satanizar al Bitcoin y se le asocia con secuestros y todo, pero este es uno de los grupos de poder llamado el Cartel Bancario Internacional, que está luchando muy duro ahora con el apoyo de las redes sociales de Mark Zuckerberg y Twitter y todas estas,
que al mismo tiempo se atacan entre ellos. Es una cosa terrible, pero aquí lo que hay es una guerra de poder, y una de las armas es el temor. Entonces, lo primero que hacemos es satanizar al Bitcoin, decir que lo usan solo los narcotraficantes, solo los secuestradores. Entonces yo me hago el siguiente razonamiento. Bitcoin aparece en el 2009. ¿Y qué usaban antes los secuestradores? Cuénteme qué usaban. Dinero fiat, es decir, usaban dólares. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a satanizar el dólar? Prohibamos el dólar. No, jamás. No, ahí no. Ok. Y antes del Bitcoin ya usaban celulares para hacer atracos y para hacer estafas y para hacer secuestros. Entonces prohibamos los celulares. No, jamás. ¿Cómo vas a prohibir los celulares? Entonces, ¿por qué? No, pero es que además se montaron en vehículos y al secuestrado se lo llevaron. Entonces prohíbame los vehículos. No, jamás. Entonces, ¿por qué no funciona para todos estos casos, pero para este sí? No, lo que pasa es que a vos como banquero, te está quitando el 95% de tus ingresos, sí o sí. Y entonces, como sos banquero, tenés todo el dinero nacido del aire al 0%, por favor, inundando con campañas publicitarias. Y ahora les dio por decir que el consumo energético del Bitcoin es altísimo. Así, y cuénteme cuánto cuesta Las Vegas por noche. Súmeme todo ese despliegue de luz exagerado, de rótulos en Las Vegas. ¿Cuánto cuesta eso? No, eso nunca lo mencionaron. Llevan 50 años gastando electricidad, una barbaridad. Y eso no nos molesta. No. Todo eso son falacias. Que es anónimo es falaz. Que se gasta más energía en el Bitcoin que en 2 ciudades grandes del mundo. No me venga con esa falacia, porque eso no es cierto. ¿Verdad? Y así por el estilo. Todas y cada uno de los argumentos se caen. Por ejemplo, que es que se ha usado para el narcotráfico y todo. Un experto, una persona sumamente brillante llamada Cliff High, imagínense que este es al que llaman en Microsoft cuando las cosas se salen de control en Microsoft. Es el que llega a ordenar las cosas ahí adentro. Él hizo un estudio y demostró científicamente que lo que ahí se plantea es una falacia, porque no habían tantos bitcoins, ni valían lo suficiente como para pagar rescates, ni toneladas de cocaína, ni nada de eso. Es decir, cuando el Bitcoin ya empieza a valer $2,000, $3,000, $5,000, ahí los números podrían empezar a cerrar, pero eso fue hace 2, 3, 6 meses. Y la historia del Bitcoin, como el satanismo puro, la herramienta del mal y del narcotráfico, proviene de hace 5 años, 6 años. Y no calzan, los números no calzan. Y te pregunto eso porque, como vos decís, siempre ha habido una herramienta para hacer todo este tipo de cosas. De hecho, ya que trajiste a colación el asunto de las drogas, pues nosotros y muchas otras gentes estamos involucrados en lo que llaman la guerra contra el narcotráfico, creo, ¿verdad? Absurdo. Alguna cosa, sí, una guerra de 50 años. Dígame qué guerra dura 50 años y todavía no arranca, no termina, ni va a terminar nunca, por Dios. Mira, yo estaba leyendo en algún lugar, yo leo y se me olvida dónde. Cuando aquel señor colombiano, Pablo Escobar, era fuerte y famoso y todo aquello, lo mataron, ¿qué fue? En el 94, creo. Por ahí, sí. Más de 25 años casi, ¿no? Estábamos iniciando en el teleférico. Carajillos, no tenía... Que cuando estábamos en esas épocas, que a ese señor lo mataron porque era supuestamente, que era el mayor productor de cocaína del mundo. Yo leí un documento hace poco que decía la DEA misma que el consumo de todos estos estupefacientes se ha triplicado desde entonces. Entonces, realmente no es que yo quiera santificar a ese señor de ninguna forma, pero de nada se logra con quitar a todas esas gentes porque no es efectivo. Entonces, la gente busca todo este tipo de engaños, ¿verdad? Entonces, te pregunto tal vez hasta con una intención sobre ese secretismo del Bitcoin, porque la gente hace ese tipo de asociaciones, ¿verdad? Claro. Y no es justo, yo creo. No es para yo no lo justo. entiendo bien, pero no sé si... Por ejemplo, usted puede recordar el caso Irán-Contras, Irán-Gate. Sí, me acuerdo. Estados Unidos utilizó a la CIA y a la DEA para llevar armas a la guerrilla y traficar
drogas, cocaína específicamente, de Sudamérica a Norteamérica. Eso no lo estoy inventando, eso está documentado. Oliver North, había otro, Poindexter, todo eso se ventiló. ¿En qué quedó? En nada. Oliver North quedó como un héroe, pero en esencia, ¿qué fue lo que pasó? La CIA y la DEA fueron utilizadas para narcotraficar y para pagar armas para la guerrilla colombiana. ¿Usted cree que dejaron de hacer eso? Si no los castigaron, si nadie fue a la cárcel, no pasó nada, a nadie le hicieron el mínimo escarnio, nada ocurrió, ¿usted cree que se detuvieron? Por supuesto que no se detuvieron. Tan no se detuvieron que hay toda una historia en un lugar en Arkansas que se llama Mina, en español Mena, y de ahí vienen unas historias macabras con los Clinton, que no es jugando, y un niño que muere porque andaba en bicicleta en un momento en que no debía estar, vio algo que no debía ver, y el pobre niño, como de 14 años, aparece muerto. Y así son historias de historias. Le puedo contar Afganistán. ¿Qué pasaba en Afganistán antes de la intervención de los Estados Unidos? Que Afganistán suplía algo así como del 10 o el 15% del opio del mundo. ¿Qué pasa un año después de la intervención de Estados Unidos en Afganistán? Que Afganistán está supliendo el 85, el 90% del opio del mundo. ¿Qué pasó ahí? No soy de las teorías conspiratorias, no tengo tiempo para eso, pero esos son los datos. Esto era antes de y esto es después de. Y Afganistán lleva 15 años. Y lo último que dijo, la última vez que le puse atención a esto, estaba Obama de presidente y él dijo que era una barbaridad y que ya iban a resolver. Se fue Obama, estuvo 2 periodos, llevan 15 años en Afganistán y nada ocurre, nada avanza. No, te pregunto porque, como decíamos antes, han demonizado, porque, como te digo, la gente con la que hablo, pues tiene una especie de miedo, si me permitís decirlo, al Bitcoin y a las cadenas, porque claro, la tal vez satanización. no las entienden, o tal vez ha habido una mala promoción, tal vez, no sé. Mala fe porque no es distinto de ninguna otra divisa. Lo distinto es que la creación de una divisa, es decir, la producción de dinero, tiene algo que se llama señoreaje de la moneda, que es muy sencillo. Aquí en este escritorio de un banco central no hay dinero. Un señor firma y ahora hay no sé cuántos millones. ¿Qué pasó ahí? Por un acto cuasi mágico existe el dinero. Eso se llama creación de dinero de la nada y está bien porque tiene que hacerse. Pero ¿hay respaldo de oro? Sí, entonces sí es buen dinero. No hay respaldo de oro, no, entonces no es buen dinero. Pero ajeno a ese oro, a la existencia de ese oro o no, ocurre el señoreaje de la moneda cada vez que se imprime moneda. Y eso es la generación de una riqueza que no existía antes. Eso es tan grande, esa riqueza, que se le dio en exclusiva al Estado, porque el Estado somos todos. Entonces, para que todos nos beneficiemos, se le dejó al Estado, a través de la figura del Banco Central, el acto cuasi mágico de la creación de dinero de la nada. Y claro, se dedicaron con ello a pagar guerras, a pagar a los favores políticos y todo el cuento. Y con el Bitcoin y las demás criptodivisas, el señoreaje de la emisión de la moneda pasa al pueblo. Fulano de tal es un chaval que anda ahí en un carrito sencillo, se compró unas cuantas máquinas para minar en su momento preciso, tuvo suerte y ahora gana $12,000, $15,000 al mes, produciendo dinero nacido del aire llamado Bitcoin, llamado Ethereum, llámele Monero, cualquier criptodivisa. Hay unas que se minan, otras que no se minan. Las que se minan generan una riqueza bárbara y esa riqueza deja de ser exclusiva de los bancos centrales, de los bancos privados y pasa a ser del pueblo. Es decir, la verdadera revolución social, política, económica está ocurriendo en estos momentos y la población ni siquiera se entera.
Y claro, los grupos de poder, es decir, el establecimiento, gastan millones en la satanización y tienen su éxito. En algún momento empiezan a perderlo y eso se nota en el precio. Alcanzó los 19.000, por supuesto que era un derroche de especulación, se niveló en más o menos 8.000, 9.000, no baja de 6.000 y cuando la crisis económica reviente a nivel global, entonces veremos otra vez el Bitcoin disparándose arriba de los 20.000, muy fácilmente alcanzará los 30.000 y probablemente supere los $50.000, los $100.000 en cosa de un año. Oye, me fascinaría hablar, tenemos ya una hora. Sí. Me fascinaría hablar sobre qué va a pasar con el Bitcoin, porque así al precio al que está, Javier, es poco práctico, ¿no? Vos no puedes pagar con un Bitcoin que vale tanto por una cuestión se diaria, volvió muy caro. La arquitectura per se de la tecnología de la cadena de bloques tiene esa limitante, que le es difícil escalar. Y esto es un error arquitectónico, digámoslo así, que invitó a otras tecnologías a crear nuevas propuestas, entre ellas, por ejemplo, IOTA no usa cadena de bloques, que es lineal progresiva, sino que usa algo que se llama el entrelazamiento, que es más bien que crece en toda dirección. Y eso baja muchísimo los costos. Hay dos escuelas de pensamiento. Una dice que el Bitcoin fue creado, y es cierto, usando como modelo el oro y que por tanto es perfectamente válido que valga lo que está valiendo, porque viene siendo entonces la posibilidad de utilizar el oro sin poder ser manipulado por los bancos centrales. Que hay que decir que los bancos centrales manipulan el oro y lo que les dé la gana, y no lo pueden hacer teóricamente con el Bitcoin. Estamos por ver si eso es absolutamente cierto o no, porque podría ser que desde ya lo están manipulando a través de los contratos futuros, pero en dado caso lo que hay ahí es una manipulación del mercado y no una manipulación directa a través de los algoritmos de transacciones de alta frecuencia del valor en cuestión, que es lo que han venido haciendo con todos los otros instrumentos financieros. Y la otra escuela de pensamiento dice que no, que el Bitcoin está valiendo lo que vale, pues estamos en un periodo de especulación que una vez que deje de funcionar tanto como valor especulativo y empiece a funcionar más como divisa, va a dejar de oscilar tanto, y que eso es lo más conveniente. Como fuera, cualquiera de las dos corrientes de pensamiento no chocan muchísimo entre ellas, coinciden en el sencillo hecho de que el dinero es una institución, y que si es una institución pertenece al ser humano, y si pertenece al ser humano es libre y es inevitable. Y no habíamos podido ejercer ese derecho por un asunto meramente tecnológico, hoy subsanado a través de la tecnología del blockchain o de la cadena de bloques. Mira, honestamente me encantaría seguir hablándote de esto. Más bien, tal vez me invitas otra vez, porque claro, ya tenemos una hora. Ya se nos hizo. Bueno, no y nos debemos pone atención. agradecer a todos los usuarios que nos hayan puesto atención, y si tienen alguna idea, sugerencia, o si quieren contactar a Cabeto, yo quiero que Cabeto nos cuente más o menos qué hace y a dónde es que se le puede localizar. Cabeto ha sido uno de los mejores guías de historia natural de Costa Rica. Alguna vez ha funcionado como profesor mío, pero después se dedicó a la educación ambiental. Entonces yo quiero que, Cabeto, nos dejes alguna forma de contactarte para que, si algún usuario está interesado en la conservación o en la educación ambiental, entre en contacto con vos. ¿O qué tal si te propongo un trato? Tal vez si la gente quisiera hablar de eso, tal vez nos lo proponen y hablamos de eso vos y yo. ¿Qué te parece? Muy bien. Entonces, no es por no darles el contacto, más bien porque me parece muy interesante este formato. Es como muy entretenido, ¿verdad? Dejémoslo así. Si tienen alguna pregunta directa para Cabeto, la tramitamos a través de nuestro canal
en YouTube, Tao y Economía, que es donde primero se va a publicar este video, que es pregrabado. Y también si tienen preguntas las podremos ir contestando a través de este programa, que por cierto este es el primero que llevamos a cabo y creo que nos ha salido bien, ¿verdad? Yo creo que sí, es muy entretenido, sí, muy agradable. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención y esperamos estar realizando uno de estos en cosa que unos días más. Ojalá que muy pronto. Okay. Esperemos, yo diría, Javier, que, y disculpa que no te vea, hablemos un poquito ahí con la gente, que tal vez, no sé, es que me parece muy importante esto que va a pasar el domingo en Costa Rica, porque sí, es una cuestión que nos va a marcar de una forma u otra, ¿verdad? Cualquiera de los dos se van a enfrentar con asuntos que son más grandes que los que yo puedo entender. Tal vez la semana entrante, si te parece, nos vemos de nuevo y hablamos. Hagamos uno que tenga que ver específicamente con el resultado electoral y qué es lo que está aconteciendo. Nos ponemos un poco más como periodistas. ¿Te parece? Genial. Bueno, excelente. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Pura vida. Chao.